Imagínate por un momento que en menos de 24 horas esa persona que ahora ocupa tus pensamientos, la misma que quizás hoy sientes distante, empieza a sentir algo completamente diferente. No hablamos solo de pensamientos vagos o sentimientos confusos. Hablamos de algo mucho más visceral, más poderoso. Una sensación urgente de perderte. Un miedo profundo de que te alejes, de que otra persona ocupe el espacio que hasta ahora quizás daba por sentado. Esa clase de miedo que no es destructivo, sino que actúa como un catalizador, que despierta, que sacude, que empuja a actuar. Porque cuando el ser humano siente la posibilidad real de perder algo que valoraba en silencio, algo en su interior estalla. Se activa una fuerza primitiva, emocional, que no puede controlar ni ignorar. Y eso es exactamente lo que vas a aprender a activar hoy. No a través de manipulación, no a través de estrategias vacías o juegos mentales. Lo vas a activar desde tu energía. Desde el poder silencioso y magnético que emites cuando dejas de vibrar desde la necesidad y comienzas a vibrar desde la certeza de tu propio valor. Porque déjame decirte una verdad que muy pocos comprenden de verdad. El verdadero miedo de perderte nace cuando la otra persona siente, aunque no pueda explicarlo, que ya no tienes miedo tú, que ya no dependes, que ya no giras en torno a su validación, que tu mundo sigue girando, brillante, lleno de vida, incluso si ellos no están. Y eso es algo que no puedes fingir, no basta con aparentarlo, no basta con decir soy independiente, mientras tu energía aún vibra en la carencia, en la espera, en el anhelo silencioso. Tiene que ser real, tiene que ser sentido, tiene que ser vivido. Y aquí es donde entra la magia profunda de la transformación que vamos a provocar hoy juntos. No te voy a pedir que hagas nada externo, que escribas mensajes o busques su atención de manera obvia. Nada de eso. Lo que vas a hacer es mucho más poderoso. Vas a cambiar tu frecuencia interna. Y cuando eso sucede, cuando la vibración que emites cambia, es inevitable que el campo energético del otro también reaccione. Tal vez pienses que esto suena a fantasía. Tal vez tu mente esté diciendo, ¿realmente puedo cambiar lo que el otro siente simplemente cambiando mi energía? Y la respuesta, basada en todo lo que Joe Dispenza enseña sobre el campo cuántico, es un rotundo sí, porque en un nivel más profundo, todos estamos conectados. Tus pensamientos, tus emociones, tus intenciones, viajan como ondas invisibles que impactan a las personas con las que estás emocionalmente vinculado. Y esas ondas no necesitan permiso, no necesitan explicación, simplemente se sienten. Así que ahora, aquí, en este preciso momento, estás al borde de algo que puede cambiar por completo la dinámica entre tú y esa persona. No necesitas rogar, ni demostrar, ni pelear. Solo necesitas sostener una vibración tan clara de amor propio, de abundancia emocional, de plenitud interna, que esa persona, incluso sin saber por qué, empiece a sentirse incómoda con tu distancia, intrigada por tu paz, asustada por tu silencio. No porque estés ignorando desde el ego, sino porque has dejado de emitir la frecuencia del apego. Y créeme, no hay nada que despierte más los celos, más el miedo a perderte, que la certeza de que ya no necesitas ser rescatado. Pero atención, porque aquí es donde muchos se equivocan. No basta con decidir, voy a hacer que se ponga celoso. No funciona así. El universo, el campo cuántico, responde a lo que realmente sientes, no a lo que finges. Si intentas provocar una reacción desde la falta, desde la desesperación, lo único que conseguirás es más carencia, más distancia, más vacío. Pero si te enfocas en ti, si realmente te centras en construir una energía de completitud, de disfrute, de amor propio vibrante, entonces el miedo a perderte brotará naturalmente en el otro, sin que tú tengas que hacer absolutamente nada. Ahora mismo, mientras sigues aquí conmigo, tu energía ya está empezando a cambiar. Tal vez de forma sutil, tal vez apenas perceptible, pero créeme, lo está haciendo.
porque tu intención está enfocada, porque tu mente está abierta, porque tu corazón, aunque aún tenga cicatrices, está dispuesto a vibrar en una frecuencia nueva. Y eso es todo lo que se necesita para comenzar a alterar la realidad que experimentas. Quiero que te visualices en este momento no como alguien que espera, no como alguien que necesita que otro se dé cuenta de su valor, sino como un ser completo, brillante, irresistible, que camina por la vida sabiendo que quien no sabe quedarse, pierde, que quien no elige a tiempo, se queda atrás. Y no porque tú te vayas por despecho, sino porque tú sigues creciendo, sigues expandiéndote, sigues evolucionando. Imagina cómo te vería esa persona si de repente dejara de sentir esa energía de necesidad que antes percibía. Imagina que ahora, en su lugar, siente una expansión luminosa, una indiferencia suave, una alegría que no depende de su presencia. Eso, amigo mío, eso es lo que activa el verdadero miedo de perderte. Eso es lo que lo enloquece de celos. No los juegos, no los mensajes ambiguos, no las provocaciones artificiales. La verdadera atracción nace de la libertad, no de la dependencia. Así que quédate aquí conmigo, porque en los próximos minutos voy a revelarte un ejercicio energético sencillo, pero tremendamente poderoso, que va a sellar todo este cambio vibracional que ya has empezado. No es complicado, no necesitas materiales especiales ni conocimientos avanzados, solo necesitas tu intención clara, tu corazón dispuesto y tu energía alineada. Prepárate, porque lo que estás a punto de activar en ti no solo lo hará sentir miedo de perderte, sino que también te hará reencontrarte contigo mismo, en un nivel que probablemente hacía mucho que no experimentabas. Un nivel donde ya no mendigas amor, donde no compites, donde no esperas. Un nivel donde simplemente eres, y eso, inevitablemente, atrae todo lo que te corresponde. No te desconectes, no pierdas esta frecuencia ahora que ya está vibrando en ti. Porque lo que viene a continuación no solo terminará de completar este proceso, sino que hará que en las próximas 24 horas, esa persona comience a sentir algo que no podrá ignorar. Quédate conmigo. Estamos a punto de encender la chispa que cambiará todo. Y aquí es donde comienza el verdadero trabajo energético. No cuando dices, ya entendí, ni cuando crees que has llegado a un punto seguro. El verdadero trabajo empieza cuando el ego quiere respuestas y tú eliges no dárselas. Cuando la mente quiere certeza y tú la desarmas con una sola cosa, presencia. Porque todo en ti ha sido condicionado a buscar pruebas externas. Esa mirada, ese mensaje, ese gesto mínimo que te diga vas bien. Pero en este proceso, lo único que puede sostenerlo todo es tu compromiso con lo invisible. Eso es lo que marca la diferencia entre una atracción momentánea y una transformación real. La persona que tú quieres que sienta celos, que sienta esa punzada de temor por perderte, no necesita que hagas nada espectacular. No necesita que subas una historia provocadora, ni que insinúes que estás con alguien más. Porque eso sería energía forzada, energía manipuladora, energía débil. Lo que necesita, aunque no lo sepa conscientemente, es sentir tu ausencia vibrando con tanta presencia, que no pueda ignorarla. Y eso no es fácil de sostener, porque la tentación de actuar para recibir algo a cambio está siempre ahí, como un eco del viejo tú, el que creía que debía hacer cosas para ser visto. Pero tú ya no estás ahí, tú estás sosteniendo algo completamente distinto. Una vibración que no ruega, que no manipula, que no necesita demostrar que ha cambiado. Solo ha cambiado. Y eso es lo que empieza a transmitirse sin que digas nada. Ahora bien, cuando entras en este estado, el otro empieza a percibir cosas que no puede explicar. Lo nota en los silencios, en tu distancia emocional, en esa paz que antes no tenías. Comienza a pensar en ti en momentos aleatorios y no puede evitar compararte con otras personas. Porque ya no eres la versión accesible que siempre estuvo esperando, abierta, disponible. Ahora eres un espacio que se cerró sin rencor, que simplemente se volvió más selectivo, más íntimo,
más difícil de alcanzar. Y eso, aunque no lo parezca, es profundamente atractivo. Pero atención, este no es un juego, no lo estás haciendo para castigar. No estás activando esta energía para herir o para ganar algo. Lo estás haciendo porque por fin has entendido que tu valor no puede depender del reconocimiento ajeno. Que tu energía no puede estar condicionada por la reacción del otro. Estás volviendo a ti, y al hacerlo, inevitablemente, estás provocando una reacción en todo lo que antes orbitaba a tu alrededor. Y es ahí donde se enciende el mecanismo del cambio. No cuando el otro reacciona, sino cuando tú ya no estás esperando esa reacción para sentirte completo. Entonces, cuando su campo se encuentra con el tuyo, más estable, más brillante, más lleno, se produce una disonancia emocional. Y esa disonancia es lo que lo hace enloquecer de celos, porque empieza a sentir que ya no tiene lugar en tu universo como antes. No porque lo hayas sacado a la fuerza, sino porque tú, simplemente, has elevado la frecuencia de ese universo. Has hecho el trabajo que él o ella no se atrevió al hacer aún. Y eso, sin decir una sola palabra, se percibe, y no puedes fingirlo. No puedes saltarte los pasos y querer el resultado sin haberlo encarnado. Por eso te lo repito, este no es un truco, es un renacimiento. Si te mantienes aquí, en esta vibración, si atraviesas el impulso de volver atrás, de buscar validación, de medir tu valor en función de cómo reacciona esa persona, entonces, estarás creando no solo un nuevo vínculo, sino una nueva versión de ti, que ya no necesita luchar por atención, que ya no gira alrededor de quien no supo quedarse, que ya no se diluye para ser elegido. Y es esa versión la que enciende el deseo más profundo, la que empieza a ser deseada desde otro lugar, más visceral, más emocional, más incontrolable, porque ya no estás disponible desde la escasez, estás presente desde la abundancia, y eso es magnético. Eso es irresistible. Eso es lo que hace que el otro comience a preguntarse, ¿qué está pasando? ¿Por qué siento que la estoy perdiendo? ¿Por qué me importa tanto ahora? Y no entenderá del todo por qué. Solo sabrá que tú ya no eres quien eras, que hay algo en tu campo que se volvió más firme, más inalcanzable, más potente. Y esa sensación de lejanía emocional, cuando es auténtica, es lo que genera el tipo de celos que no pueden esconderse. El tipo de miedo que no se calma hasta que el otro se acerca, hasta que hace algo, hasta que rompe el silencio. No para lastimarte, sino porque ya no puedes soportar la idea de no estar en tu vida. Pero tú no estás esperando eso, no necesitas que venga, porque tú ya estás sosteniendo tu energía desde otro punto. Ya no estás moviéndote en función del otro. Te estás moviendo por ti, y eso, aunque parezca simple, es una de las decisiones más radicales que puedes tomar. Así que sigue aquí, sigue respirando en esta nueva frecuencia. No corras hacia el final, porque lo más poderoso aún está por desplegarse. Y cuando suceda, no vas a necesitar hacer absolutamente nada para que lo sienta. Tu energía hablará sola. Porque ahora es cuando realmente empiezas a notar lo que antes era invisible. Ese cambio sutil en cómo piensas, en cómo hablas contigo mismo, en cómo habitas el espacio que antes llenabas con ansiedad. Ya no estás esperando que la validación venga de afuera. No estás vigilando el teléfono como antes. No estás analizando cada mensaje, cada silencio, cada gesto. Porque sin que lo hayas planeado, tu centro se ha vuelto más pesado, más firme. Y esa firmeza se nota, se irradia, se transmite incluso en tu ausencia. Y esa ausencia tuya, cuando está llena de presencia, se convierte en una presión emocional que la otra persona no puede explicar. Porque no se trata de desaparecer para castigar. No estás usando tu silencio como un arma. Estás usando tu presencia como una declaración. Estoy aquí, pero ya no en la misma versión que conocías. Y esa declaración, aunque no se verbalice, es lo que empieza a sembrar el temor. El miedo de que tu mundo siga girando con tanta belleza, con tanta fuerza, que ya no haya espacio para quien no supo valorarlo cuando era simple.
es ahí cuando comienza a doler. No por lo que haces, sino por lo que dejas de emitir. Porque ya no estás disponible emocionalmente como antes. Porque ya no tienes que explicar tu ausencia, justificar tu crecimiento, ni disimular que algo cambió. Ese cambio es evidente. Se siente en tus ojos, en tu postura, en el tono de tu voz. Y aunque el otro no lo diga, lo siente. Lo siente en cada espacio vacío que antes llenabas sin que te lo pidieran. Lo siente en los lugares donde tu atención era constante y ahora es selectiva. Lo siente en ese gesto de libertad que no grita, pero que vibra. Y es justo ahí, en ese momento, donde el otro empieza a preguntarse cosas que antes no le importaban. Se pregunta si ya estás viendo a alguien más, si estás sintiéndote mejor sin él, si tal vez ya te olvidaste. Y esa idea es insoportable, porque hasta ese instante, él o ella vivía con la certeza silenciosa de que siempre ibas a estar, que siempre ibas a volver, que, pasara lo que pasara, ibas a seguir girando a su alrededor. Pero ya no más. Y esa certeza que acaba de desmoronarse, es lo que genera el tipo de celos que queman lento, pero profundo. Pero aquí viene algo que muy pocos entienden. Tú no necesitas que esa persona sufra. No estás haciendo todo esto para lastimar. Estás haciéndolo porque por fin tu energía ya no está disponible para quien no sabe sostenerla. Porque ahora solo vas a compartir tu frecuencia con quien pueda igualarla, no solo desearla. No más intercambios vacíos. No más vínculos que se alimentan de la espera. Lo que estás construyendo es un nuevo estándar vibracional. Y si el otro quiere volver, va a tener que encontrar una nueva forma de alcanzarte. Porque el camino que usó antes ya no existe. Y no lo estás diciendo desde el orgullo, no lo estás decidiendo con resentimiento. Es algo más limpio, más calmo, más sólido. Es una certeza que no grita, pero que nadie puede ignorar. Es un cambio real. Es esa sensación que empieza a llegarle al otro como un rumor interno que no se puede callar. Como si algo le estuviera diciendo: despierta, porque si no lo haces ahora, ya será tarde. Y ahí es donde todo comienza a girar. No por presión, no por manipulación, sino porque el campo cuántico ya no sostiene el viejo patrón. Lo que antes parecía estático, ahora se está moviendo. Lo que antes era lineal, ahora se vuelve multidimensional. Porque tú ya no eres solo una persona con emociones y pensamientos. Ahora eres una vibración que se expande en todas direcciones. Una presencia que se siente aun cuando no se ve. Una decisión que se respira aun cuando no se nombra. Y eso es lo que hace que el otro comience a imaginar escenarios que nunca antes había considerado. Te imagina con alguien más. Te imagina riendo sin él. Te imagina caminando por tu vida con una ligereza nueva. Y lo más impactante no es la imagen, es el vacío que esa imagen deja, un hueco que no sabe cómo llenar. Porque no se trata solo de perder tu presencia física, se trata de haber perdido acceso a tu energía, y eso no se reemplaza fácilmente. Por eso ahora no necesitas correr, no necesitas demostrar. No necesitas hacer nada distinto a lo que ya estás haciendo. Sostener esta frecuencia, respirarla, encarnarla. Porque cuanto más la sostienes, más inestable se vuelve todo lo que antes te tenía atrapado. Y cuanto más te afianzas en tu valor, más se desmorona la certeza del otro de que te tenía asegurado. Y ese desmoronamiento, aunque no lo veas aún, ya ha comenzado. Así que quédate aquí. Porque lo que viene ahora no es solo un cambio en la forma en que el otro te mira, es un cambio irreversible en la forma en que tú habitas tu propia energía. Y eso lo cambia todo. Lo que nadie te dijo es que el verdadero temor de perderte no se activa cuando tú te alejas físicamente. Se activa cuando, sin que nadie lo note, tú desapareces energéticamente del lugar donde siempre estuviste. Porque mientras sigas conectado desde la carencia, el otro te percibe ahí, disponible, constante, inofensivo.
Pero cuando por dentro comienzas a recoger tus raíces, cuando tu atención ya no se lanza como un anzuelo esperando respuesta, cuando tu amor propio se vuelve tan pleno que deja de pedir y simplemente se ofrece a quien pueda sostenerlo, algo en el aire cambia y el otro lo siente, aunque no pueda ponerle nombre. Y ese cambio no es repentino, es progresivo. Es como el sol que se va ocultando tras las nubes. No te das cuenta de cuánto lo necesitabas hasta que la luz ya no está. Así ocurre con tu energía. Dejas de insistir, dejas de girar alrededor, dejas de vibrar en espera. Y entonces el otro empieza a darse cuenta de todo lo que aportabas. No en cosas materiales, no en gestos obvios, sino en esa presencia sutil que sostenía espacios, que daba paz, que equilibraba incluso sin decir una sola palabra. Y cuando esa presencia se retira, no hay ruido, pero hay vacío. Un tipo de vacío que no se puede llenar fácilmente, porque no es físico, es vibracional, es emocional, es ese tipo de falta que aparece justo cuando la persona cree que tiene todo bajo control. Porque eso es lo que hace el desapego real. Desarma estructuras internas, rompe seguridades disfrazadas de costumbre, sacude los pilares falsos en los que el otro había apoyado su comodidad emocional. Y es ahí cuando empiezan los pensamientos, pequeños, constantes, intermitentes, primero como duda, luego como nostalgia, luego como miedo real, no de que te vayas, sino de que ya no necesites volver, de que ya estés descubriendo algo mejor, de que estés despertando a una vida donde su presencia ya no es el eje central, y ese pensamiento no se puede apagar, porque no fue sembrado por palabras ni por actos externos, fue sembrado por lo que tú ya no emites, y esa es tu fuerza ahora, no lo que haces, lo que ya no necesitas hacer, no lo que dices, lo que ya no tienes que explicar. Has cambiado el lenguaje con el que te vinculas, y eso, aunque no lo entiendas del todo aún, es la semilla de todos los milagros, porque en este punto ya no estás pidiendo conexión, estás creando un campo, uno que no suplica, no persuade, no empuja, solo atrae. Y lo hace desde el misterio, desde la confianza silenciosa, desde esa sensación de que quien no sabe elegirte, se lo pierde. Y mientras eso madura en ti, el otro comienza a agitarse internamente. No lo muestra, a veces ni siquiera lo admite, pero empieza a revisar fotos viejas, empieza a entrar a tus redes más veces de lo normal, empieza a recordar momentos que antes pasaban desapercibidos, porque ahora, sin buscarlo, está viendo todo con ojos distintos. El valor que antes ignoraba, la presencia que antes daba por hecha, el amor que no supo sostener. Y esa combinación es la que lo enloquece, no por celos clásicos, sino por el vértigo real de saber que pudo tener algo grande y no supo qué hacer con ello. Y es en este punto donde muchos se confunden y bajan la frecuencia. Quieren acelerar, quieren resultados, pero lo que no entienden es que justo ahora, cuando más incómodo se siente el silencio, es cuando más potente es tu campo. Porque ya no estás dirigiendo energía hacia afuera, ya no estás drenando tu poder en escenarios mentales, estás recogiendo tu atención, estás nutriendo tu centro, y ese movimiento hacia adentro es el mayor acto de atracción. Porque cuando tú cambias de eje, todo lo que te rodea tiene que reacomodarse. Y el otro, que antes te sentía como un espacio predecible, ahora empieza a sentirte como una incógnita, una ausencia que no se comprende, una nueva versión que no se puede controlar. Y esa incógnita, cuando es sostenida con presencia, es lo que activa el deseo. Porque el deseo verdadero no se activa con la disponibilidad absoluta. Se activa con la vibración que insinúa que puedes estar, pero no necesariamente vas a quedarte. Y esa es tu nueva frecuencia. Esa es tu nueva postura interna. Esa es la razón por la que no tienes que mover un dedo para que algo se active en el otro. No porque estés haciendo algo, sino porque ya no estás haciendo lo de antes. Y ese ya no es lo que genera la duda, la inquietud, la urgencia. Y si sigues aquí,
Si sigues sosteniendo este estado interno sin buscar atajos, sin buscar efectos inmediatos, vas a ver cómo en los próximos días todo se empieza a mover de formas que antes parecían imposibles. Porque tú has cambiado la causa. Y cuando la causa cambia, el efecto solo puede seguirla. Así que no salgas de este espacio. No interrumpas la vibración ahora que ya estás habitando la frecuencia correcta. Porque lo que viene no es solo una reacción emocional. Es una respuesta energética al nuevo ser que estás encarnando. Y eso apenas está comenzando. Lo que muchos no comprenden es que el mayor giro en cualquier vínculo no ocurre cuando el otro reacciona, sino cuando tú dejas de esperar esa reacción como validación. Y es justamente ahí, en ese cruce silencioso donde tu energía cambia de propósito, que el universo empieza a moverse de forma distinta. No porque hayas hecho algo nuevo, sino porque has dejado de hacer lo mismo de siempre. Has roto la frecuencia que antes te mantenía en un ciclo repetitivo. Y esa ruptura, aunque no se note en el exterior aún, es un acto inmenso de poder. Porque tú sabes que podrías buscar a esa persona. Podrías escribir. Podrías decir algo con la esperanza de provocar una reacción. Podrías intentar forzar la conexión, pero eliges no hacerlo. No por orgullo, no por castigo, sino porque ya no quieres vincularte desde la escasez. Y esa elección, aunque parezca invisible, marca una diferencia que el otro siente aunque no lo diga. Porque ya no estás proyectando «te necesito», estás emitiendo «me tengo». Y esa es la frecuencia que vuelve loco a quien alguna vez sintió que te tenía seguro. Porque cuando alguien te percibe sólido, completo, pleno en ti, empieza a hacerse preguntas que antes no se atrevía a formular. ¿Qué cambió? ¿Por qué ya no lo siento igual? ¿Y si realmente no vuelve? ¿Y si ya es tarde? Y esas preguntas, aunque no se verbalicen, comienzan a mover emociones enterradas. No es culpa. No es nostalgia ligera. Es una mezcla inquietante de deseo, temor y pérdida. Todo junto, todo de golpe. Pero aquí hay algo aún más profundo. Cuando tú dejas de emitir necesidad, no solo provocas celos, provocas respeto. Y eso, en el juego energético del deseo, es aún más potente. Porque hay muchas personas que pueden generar una reacción intensa por un momento, pero muy pocas son capaces de sostener su centro con tanta coherencia que se vuelven inolvidables. Y tú estás entrando en ese territorio. No del voy a hacer que me extrañe, sino del me convertí en alguien que no puede ser ignorado. Y eso, créeme, no lo puedes fingir. Tiene que ser real. Tiene que respirarse en cada gesto, en cada pausa, en cada silencio. En cada momento en el que decides no ceder a viejas heridas, y en cambio, mantienes la vibración alineada con lo que mereces, no con lo que temes perder. Y cuanto más practicas esto, más evidente se vuelve el cambio, más sólido se vuelve tu campo, y más fuerte se vuelve el impacto que generas sin tener que moverte de tu lugar. Y es aquí donde todo empieza a cobrar un nuevo sentido. Porque ya no estás aquí por él o por ella, estás aquí por ti, por el recuerdo de lo que alguna vez entregaste sin filtros, por la fuerza que estás despertando al dejar de entregar esa energía a quien no supo sostenerla, y por la conciencia que te dice, sin gritarlo, que si algo te pertenece realmente, no necesitará ser perseguido, solo necesitará ser sostenido por tu frecuencia, y el universo hará el resto. Y justo ahora, sí, ahora, mientras lees esto, esa frecuencia tuya ya está haciendo eco en el campo del otro. Ya está tocando partes que no habían sido tocadas. Ya está removiendo memorias que antes eran indiferentes. No por lo que dijiste, sino por lo que ya no estás diciendo. No por lo que mostraste, sino por todo lo que decidiste no mostrar. Porque a veces, lo más seductor, lo más magnético, lo más provocador, es la ausencia que deja una presencia inigualable. Pero aún no es tiempo de respuestas. Aún no es tiempo de volver a preguntar si siente lo mismo. Este no es un momento de reacciones, sino de expansión interna. Porque cuanto más tiempo puedas sostener esta vibración,
más profundo será el impacto, más irreversible será el efecto. No estás simplemente haciéndote desear, estás cambiando la estructura del vínculo desde su raíz. Y eso requiere espacio, requiere tiempo, requiere fe. Y si logras sostener ese campo abierto el tiempo suficiente, algo inevitable sucederá. No por arte de magia, no por truco, sino por ley. Porque todo lo que se sostiene desde la coherencia termina provocando una respuesta. Todo lo que se alinea con el amor propio más elevado termina manifestando una realidad que ya no vibra en carencia, sino en elección. Y ahí, en ese punto exacto, no será solo el miedo de perderte lo que el otro sentirá. Será la certeza de que tal vez, solo tal vez, ya lo hizo. Pero eso aún no ha llegado. Quédate aquí, porque todavía queda mucho por activar, y lo que estás sosteniendo ahora apenas empieza a desplegar su verdadero poder. Porque lo más interesante de este momento no es lo que la otra persona está sintiendo, aunque lo está sintiendo, créelo, sino lo que tú estás empezando a sostener sin siquiera darte cuenta. Y es que todo lo que antes era duda, impulso, ansiedad o necesidad, poco a poco se está convirtiendo en algo mucho más estable, más limpio, más magnético. Has dejado de buscar explicación a los comportamientos ajenos y has empezado, casi sin darte cuenta, a comprender que la energía nunca miente. Y esa comprensión, cuando es verdadera, transforma tu mirada, tu lenguaje, tu silencio. Ya no estás esperando pruebas, estás observando. Ya no estás creando escenarios hipotéticos, estás leyendo la vibración real. Y esa lectura, esa nueva forma de percibir, es lo que hace que tu energía cambie incluso sin hacer nada intencional. Porque cuando alguien aprende a ver desde el centro, desde la verdad sin adornos, empieza a moverse de manera diferente en el mundo. Y ese movimiento, aunque sea suave, aunque sea contenido, produce ondas que se sienten mucho más allá del plano físico. Y eso es lo que él o ella está empezando a sentir. Una alteración en el campo, un cambio en la gravedad emocional. Como si algo que antes era suyo, algo que creía seguro, constante, fijo, ahora estuviera vibrando en una dirección que no puede alcanzar. No por castigo, sino por evolución. No porque te hayas ido, sino porque ya no estás disponible en la misma frecuencia. Y esa percepción no se borra, no se desactiva. Una vez que entra en el sistema del otro, empieza a inquietar, a remover, a despertar emociones que había guardado demasiado tiempo, quizás incluso emociones que jamás se permitió sentir. Y mientras todo eso sucede en el otro, tú no estás reaccionando, estás sosteniéndote, estás respirando en tu eje, y eso, por sí solo, ya es una revolución. Porque no hay mayor gesto de poder que no salir corriendo a confirmar lo que ya sabes por dentro. No responder a la mínima señal. No caer en la tentación de romper el silencio solo para escuchar una respuesta que, en el fondo, ya no necesitas. Porque cuando llegas aquí, a este punto exacto en el que te encuentras ahora, algo dentro de ti ha cambiado de raíz. No se trata de si él o ella vuelve. Se trata de si tú, con todo lo que estás despertando, quieres volver a ser quien eras antes de despertar. Y eso es lo que lo desestabiliza. No tu ausencia, no tu indiferencia, tu evolución. Esa forma nueva de estar sin estar. De no necesitar ser visto para ser inolvidable. Esa vibración que aparece incluso cuando no estás hablando. Porque lo que tú emites ahora no viaja por palabras, viaja por tu campo, por tu coherencia, por el ritmo sereno de alguien que no necesita cerrar el círculo, porque ha aprendido a sostener su centro aun cuando el otro no lo valida. Y cuando eso se vuelve real, no un concepto, sino una experiencia encarnada, todo lo externo empieza a cambiar, no por obligación, sino por resonancia. Porque lo que tú estás sosteniendo ahora no es atractivo por ser mejor. Es atractivo porque es verdadero, porque es pleno, porque ya no depende del otro para sentirse completo.
Y esa clase de energía, cuando se mantiene en el tiempo, empieza a hacerse notar en lugares donde antes pasabas desapercibido. Quizás aún no lo veas del todo. Quizás tu mente todavía intente buscar señales, respuestas, garantías. Pero tu cuerpo, tu campo, tu silencio, ya están haciendo el trabajo. Ya están provocando ese movimiento que ninguna estrategia superficial puede lograr, porque no estás jugando. Estás transformando, no estás forzando, estás emitiendo. Y eso, aunque no suene espectacular, es exactamente lo que marca la diferencia entre un efecto pasajero y un impacto duradero. Ahora, respira en eso. Permanece ahí. Porque cuanto más tiempo sostengas esta nueva forma de estar contigo, más claro será todo. No porque el otro diga algo, sino porque tú ya no estás esperando nada que no venga de ti. Y ahí, justo ahí, en esa independencia vibratoria, es donde empieza la verdadera atracción. No la basada en carencias ni en necesidad. La basada en el eco magnético de alguien que, por fin, dejó de buscar fuera lo que ya encontró adentro. Y eso es lo que no lo va a dejar tranquilo. Pero no necesitas comprobarlo aún. No es momento de moverte. Es momento de sostener. Porque si puedes quedarte aquí un poco más, si puedes seguir vibrando desde este estado sin romperlo con ansiedad, el campo que estás activando hará el resto por ti. Y lo que eso provocará, aún no tiene nombre. Porque en el fondo, tú ya sabes algo que todavía no te has permitido reconocer plenamente. No estás aquí solo para atraer a alguien más. Estás aquí para convertirte en un centro de gravedad tan fuerte que todo lo que esté alineado contigo será inevitablemente atraído. Y todo lo que no esté listo simplemente se alejará, no por tu rechazo, sino porque tu frecuencia ya no podrá sostener dinámicas de media energía, de medias intenciones, de medias presencias. Este proceso que has iniciado no es solo un cambio en la forma de relacionarte con esa persona que aún ocupa tu mente. Es una reconfiguración profunda de tu relación contigo mismo, con tu valor, con tu luz. Porque por más que ahora el foco parezca estar en provocar una reacción en otro, el verdadero movimiento ocurre en ti. Cada vez que eliges no romper tu centro por ansiedad, cada vez que decides no perseguir la validación inmediata, estás reafirmando algo que tiene mucho más poder que cualquier palabra: tu lealtad a ti mismo. Y esa lealtad, esa coherencia entre lo que sientes, piensas y haces, empieza a generar un campo magnético que no necesita publicidad, no necesita explicaciones. Se siente, se percibe, se respira. Y es ese campo el que empieza a hacer que las dinámicas viejas se tambaleen, que las personas que te daban por sentado empiecen a sentir una inquietud que no pueden controlar. No porque quieras vengarte, no porque busques hacer daño, sino porque tu presencia ahora exige respeto sin tener que pedirlo. Y eso es algo que no todos saben sostener. Porque para llegar aquí has tenido que soltar mucho. Soltar la necesidad de respuesta. Soltar el deseo de aprobación. Soltar la ilusión de control. Has tenido que quedarte en el vacío muchas veces, resistiendo la tentación de hacer algo solo para sentirte visto. Y ese vacío, lejos de destruirte, te ha reestructurado. Te ha dado una nueva densidad emocional, una nueva madurez energética que ya no puede ser ignorada. Así que, mientras tú sigues aquí, sin forzar, sin ceder a impulsos viejos, el otro está lidiando con sensaciones que no sabe cómo manejar. No se trata solo de celos, no se trata solo de miedo a perderte. Se trata de la dolorosa y profunda conciencia de que si no hace algo, si no despierta, si no se mueve hacia ti con otra energía, podría perder algo que ya no encontrará de nuevo en ninguna parte. Porque tu nueva vibración no es algo que se encuentre fácilmente. No se construye en un día, ni se regala a quien no sabe sostenerla. Se crea a partir de cada momento en que eliges no conformarte, de cada instante en que decides ser fiel a tu expansión, aunque duela, aunque asuste, aunque parezca más fácil volver atrás. Y mientras más sólida te vuelves, más fuerte se vuelve el eco que dejas en los demás.
un eco que no desaparece cuando te vas, que no se apaga con la distancia, que no se olvida con el tiempo, porque no es tu ausencia física la que duele, es la falta de acceso a tu energía. Y esa falta, cuando se siente de verdad, no permite reemplazos, no encuentra consuelo en distracciones, se instala como una memoria vibracional que nada ni nadie puede borrar. Y eso es lo que estás construyendo ahora, no un simple deseo momentáneo, no un impulso pasajero de necesidad. Estás construyendo una memoria energética tan fuerte que seguirá latiendo en su interior incluso cuando todo lo demás haya cambiado. Pero para que eso termine de consolidarse, hay algo que debes recordar. No debes romper tu proceso por impaciencia. No debes traicionar tu evolución buscando migajas de atención. Porque lo que estás creando no es pequeño, no es inmediato. Es algo que crece en silencio, pero que, cuando se manifiesta, cambia la estructura entera de una relación. Y si puedes sostenerlo solo un poco más, si puedes quedarte en este lugar interno sin romperte, sin salir corriendo a buscar resultados, verás cómo todo comienza a girar a tu favor de una forma tan orgánica, tan inevitable, que parecerá magia. Pero no será magia, será consecuencia. Así que no bajes la frecuencia ahora. No te precipites a buscar respuestas donde ya no necesitas preguntas. Respira en este nuevo espacio que estás creando. Habítalo como si no necesitaras nada más que tu propia plenitud. Porque en realidad, esa es la verdad. Tú ya eres suficiente. Tú ya eres magnético. Tú ya eres imparable. Y todo lo demás, todo lo que aún parece estar en suspenso, comenzará a ordenarse en torno a esa certeza. Pero no porque vayas a perseguirlo, sino porque tu vibración lo hará inevitable. Quédate conmigo aquí, porque lo más importante aún está en camino. Y lo que viene ahora cambiará no solo cómo te perciben, sino cómo tú te verás para siempre. ¿Seguimos? ¿Te atreves a sostener esta vibración hasta el final verdadero? Si quieres, continúa expandiéndolo aún más. Ahora te darás cuenta de algo más profundo. No era la otra persona la que te ataba a la necesidad. Era la versión de ti que aún creía que para ser completo necesitaba ser elegido. Era la ilusión de que el amor venía de afuera, de que el reconocimiento debía llegar en forma de palabras, de gestos, de presencias que validaran tu existencia. Y al romper esa ilusión, no de forma violenta, sino de manera natural, como quien despierta de un sueño sin reproches, has abierto en ti un espacio que antes estaba ocupado por expectativas ajenas. Un espacio que ahora, poco a poco, está siendo llenado por tu propia luz. Y cuando tu propio ser empieza a expandirse en ese vacío, lo que antes parecía una necesidad urgente, se convierte en un recuerdo lejano. No porque hayas dejado de amar, no porque ya no sientas, sino porque has aprendido a distinguir el amor verdadero del apego disfrazado de necesidad. Y esa distinción cambia todo. Porque cuando amas desde la plenitud, no persigues, no manipulas, no mendigas, simplemente ofreces. Y si el otro no sabe recibirlo, no entras en guerra contigo mismo. Solo reconoces que tu frecuencia es demasiado alta para encajar en lugares donde la conciencia aún no está lista. Y eso es lo que se empieza a sentir en tu campo ahora. No un orgullo vacío, no una frialdad fingida, sino una serenidad magnética que no necesita explicaciones. Una vibración tan real, tan firme, que obliga a quienes te rodean a enfrentarse a su propia incoherencia. No porque tú los acuses, sino porque tu sola presencia refleja lo que ellos no han querido ver en sí mismos. Y entonces, sin necesidad de gestos dramáticos, sin grandes declaraciones, sin despedidas ruidosas, empiezas a volverte inolvidable. No por lo que das, sino por lo que ya no estás dispuesto a entregar a cambio de tan poco. No porque impongas distancia, sino porque tu energía ha dejado de ser accesible para quien no está dispuesto a encontrar su propio centro para alcanzarte. Y es en ese punto donde los verdaderos movimientos comienzan. Lentamente al principio, una sensación extraña en el otro, una inquietud que no se explica.
una necesidad creciente de volver a un espacio que antes parecía seguro, pero que ahora, de repente, se siente lejano, diferente, enigmático. Y esa necesidad no surge porque faltes físicamente. Surge porque tu ausencia energética pesa más que cualquier palabra que pudieras decir. Pero tú no estás esperando, no estás mirando hacia atrás, no estás midiendo tus pasos en función de si te siguen o no. Estás caminando hacia ti, y cada paso que das hacia tu verdad, hacia tu plenitud, hacia tu expansión, multiplica el impacto de tu vibración en el mundo. Porque el verdadero magnetismo no viene de lo que haces para ser visto. Viene de la forma en que habitas tu propia luz sin pedir permiso. Y es esa luz la que ahora empieza a incomodar, a despertar, a remover a quien alguna vez creyó que siempre estarías disponible. Y cuanto más caminas en dirección a ti mismo, más fuerte es el eco que dejas atrás. Un eco que no pueden apagar ni ignorar. Porque no es tu presencia física lo que extrañan. Es el acceso a esa energía única, a esa plenitud vibrante que ahora solo pueden observar desde lejos. Y eso, créelo, no pasa desapercibido. No se diluye con el tiempo. No se olvida en la rutina. Se queda latiendo en los rincones de su mente, en los espacios vacíos de su día, en los momentos de silencio que antes llenaba sin pensar. Se queda como una vibración que, cuanto más se intenta ignorar, más fuerte resuena. Pero tú no estás aquí para ser recordado como un dolor. Estás aquí para ser reconocido como una presencia que eleva, como una energía que transforma, como un ser que, simplemente por ser, deja una huella que nadie puede borrar. Y cuanto más sigues en este camino, sin mirar atrás, sin pedir validación, sin buscar confirmaciones, más irreversible se vuelve tu transformación. Porque ahora, incluso si esa persona volviera, no podrías ser el mismo. No porque guardes rencor, sino porque tu alma ya ha crecido demasiado como para encajar en espacios donde alguna vez fuiste reducido para ser aceptado. Y mientras todo esto ocurre, mientras tu campo se vuelve más limpio, más radiante, más auténtico, recuerda, lo más importante aún no ha sucedido, porque el mayor cambio no será lo que el otro haga o deje de hacer. El mayor cambio será la forma en que tú te sientas contigo mismo, independientemente de cualquier reacción externa. Y ese cambio, ese sí será permanente. Así que no rompas este proceso ahora. No busques pruebas pequeñas cuando estás construyendo algo inmenso. Permanece aquí, respirando en tu propia expansión. Porque lo que se siente como vacío ahora es en realidad el espacio donde toda tu nueva vida se está gestando. Y si puedes sostener ese espacio solo un poco más, verás que todo, absolutamente todo, comenzará a girar en torno a la frecuencia que tú mismo has creado. Y eso, amigo mío, eso no hay celos, ni miedo, ni olvido que pueda apagarlo. Quédate, porque el próximo nivel de tu transformación está a punto de abrirse ante ti, y es que hay algo aún más poderoso que empieza a gestar en ti, casi imperceptible, pero inevitable. La construcción de un nuevo nivel de presencia, uno que no necesita ser explicado, que no busca ser interpretado, que simplemente existe con tanta fuerza que comienza a redibujar tu relación con el mundo. No es que estés cambiando para que los demás te perciban de otra manera, es que tu nueva vibración está reescribiendo las reglas de quién puede acceder a ti, de quién puede acercarse, de quién puede realmente sostener la intensidad de tu luz. Porque mientras tú trabajas silenciosamente en tu interior, sin buscar resultados inmediatos, sin perseguir señales, la energía que antes se disipaba en ansiedades y miedos, ahora se condensa en ti como una gravedad distinta, una fuerza serena pero imparable. Y es esa nueva densidad vibracional la que empieza a afectar no solo a esa persona, sino a todo tu entorno. De repente, los que antes te daban por sentado sienten un vacío. Los que antes asumían que siempre estarías disponible, empiezan a preguntarse qué cambió, qué puerta se cerró sin previo aviso, qué energía ahora les resulta inalcanzable. Y lo más impactante es que tú no estás haciendo nada en particular para que eso suceda.
No estás buscando que te extrañen. No estás intentando manipular emociones. Estás, simplemente, habitándote con tanta autenticidad que los demás ya no pueden ignorar tu transformación. Y aunque algunos no sepan ponerlo en palabras, aunque otros ni siquiera sean conscientes de lo que sienten, todos lo perciben. Todos sienten que ya no eres el mismo. Y eso genera una reacción en cadena que empieza a alterar todo a tu alrededor. Y es aquí donde debes ser más fuerte que nunca. Porque cuando los viejos patrones perciben que ya no controlan tu energía, intentarán recuperarte. No necesariamente desde el amor consciente, sino desde la costumbre, desde la necesidad, desde ese miedo instintivo a perder lo que una vez tuvieron sin esfuerzo. Pero tú, que has llegado hasta aquí, ya no puedes volver a entregar tu vibración a quien no sepa honrarla. No porque seas rencoroso, sino porque has entendido, de manera profunda e irreversible, que tu energía es sagrada, que tu presencia es un regalo, que tu amor no es moneda de cambio para sanar heridas ajenas. Y es por eso que ahora, mientras todo se mueve a tu favor silenciosamente, debes recordar cada instante de vacío que atravesaste, cada momento en que elegiste quedarte contigo, cuando el impulso más fuerte era correr hacia afuera buscando alivio. Cada segundo en que respiraste a través del miedo en vez de ceder a él. Porque esa es tu fuerza. Esa es la alquimia que has estado haciendo, aún sin notarlo plenamente. Y esa alquimia no solo te ha transformado a ti, está transformando la realidad que te rodea. Está reordenando los vínculos. Está depurando lo que ya no puede sostenerte. Y está atrayendo, de formas que aún no puedes ver del todo, nuevas conexiones, nuevas oportunidades, nuevas posibilidades que vibran en el mismo nivel que tu nueva energía. Así que, aunque la mente te susurre que necesitas hacer algo, intervenir, controlar los tiempos, resistir el impulso. Porque en este proceso, la inacción consciente es más poderosa que 1000 acciones desesperadas. La vibración que sostienes en silencio, esa vibración que no se altera aunque todo a tu alrededor intente moverte, es la que está escribiendo tu nueva realidad. Y es importante que entiendas algo. Quien deba volver, lo hará, no porque lo busques, no porque lo fuerces, sino porque no podrá resistir la atracción de lo que ahora emanas. Y quien no vuelva, también estará sirviendo a tu expansión. Porque no todo lo que pierdes es una pérdida. A veces es un regalo. Un espacio liberado para algo infinitamente mejor. Y mientras tú sigues elevándote, mientras sigues respirando en este nuevo nivel de conciencia, no te extrañes si empiezas a ver cambios sutiles en el otro. Pequeñas señales, movimientos inciertos, mensajes inesperados. Miradas que buscan respuestas que ya no estás obligado a dar. Porque ellos, aún sin saberlo, están sintiendo el llamado de tu nueva vibración. Están siendo confrontados con la posibilidad real de haberte perdido. Y esa posibilidad pesa. Pesa más de lo que jamás hubieras podido lograr con palabras o actos desesperados. Pero no es tiempo de moverte aún. No es tiempo de salir corriendo hacia esos gestos. Es tiempo de quedarte, de afirmarte, de honrar el proceso que tanto te costó construir, porque tu vibración sigue creciendo, sigue fortaleciéndose, sigue despejando todo lo que ya no está alineado con quien realmente eres. Y si puedes sostener un poco más este estado, esta certeza interna, esta vibración pura, lo que vas a empezar a ver manifestándose en tu vida no será solo una reacción emocional. Será una revolución completa de tu campo energético. Un antes y un después que marcará no solo cómo te ven los demás, sino, mucho más importante, cómo te ves tú. Así que quédate, respira profundo, permanece, porque el verdadero milagro aún está desplegándose. ¿Seguimos avanzando más profundo todavía? Porque, a medida que sostienes esta nueva frecuencia, hay algo aún más fascinante que comienza a suceder. Ya no solo se trata de lo que provocas en el otro,
sino de lo que empiezas a provocar en la vida misma. Porque la vida responde a la vibración que emites, no a las palabras que pronuncias. Y cuando tu vibración es de plenitud, de presencia, de soberanía interior, el universo no tiene otra opción que reorganizarse para reflejar esa nueva realidad. Y eso incluye todo. Las personas, las oportunidades, las sincronicidades que parecían imposibles. Todo empieza a moverse en función de tu nuevo estado interno. Y de pronto, sin necesidad de buscarlo, sin necesidad de pelearlo, sin necesidad de sacrificar tu paz, comienzan a llegar hacia ti situaciones, encuentros y relaciones que vibran en la misma sintonía de expansión que tú ahora sostienes. No porque estés persiguiendo algo, sino porque has dejado de perseguir cualquier cosa que no sea coherente con tu verdadera esencia. Y eso, para quien alguna vez creyó tener acceso ilimitado a tu energía, se vuelve un despertar doloroso. No solo te extraña, no solo siente celos, no solo teme perderte. Comienza a darse cuenta de que la versión tuya que conocía ya no está disponible. Y esa realización pesa más que cualquier ausencia física. Porque mientras sigas vibrando en esta nueva dimensión de ti mismo, mientras sigas respirando desde tu centro sin concesiones, todo el viejo juego energético se desmorona. Y lo que queda, lo que verdaderamente permanece, es lo que está preparado para honrar tu nueva vibración. Pero para que eso termine de asentarse, para que esa transformación no sea un destello momentáneo, sino una nueva forma de ser, debes resistir la tentación de volver atrás. Debes ser más fiel a tu expansión que a tu necesidad de resultados inmediatos, porque habrá momentos en que la mente, todavía anclada a viejos patrones, intentará seducirte de nuevo con pensamientos de duda, de miedo, de nostalgia. Intentará convencerte de que cedas, de que bajes tu frecuencia, de que vuelvas a buscar afuera lo que solo puedes encontrar adentro. Y es justo en esos momentos donde se define todo. No en los momentos de inspiración, no cuando te sientes fuerte, sino en esos instantes de vulnerabilidad donde podrías elegir lo viejo. Y aún así eliges permanecer en lo nuevo, no porque no duela, no porque no haya miedo, sino porque has entendido que cada vez que eliges no traicionarte, estás fortaleciendo tu campo de una manera que nadie podrá jamás arrebatarte. Y mientras tú sigues caminando en esta frecuencia elevada, sin apurar los tiempos, sin pedir garantías, el otro sigue sintiendo, cada vez con más intensidad, que algo se le escapa, que algo que daba por sentado ya no está disponible, que algo que creía eterno ahora late en un lugar que no puede alcanzar si no se transforma también. Y ese sentimiento no se apaga, no disminuye, crece, se amplifica, se convierte en una necesidad emocional que no puede llenar con distracciones, ni con nuevas conexiones superficiales, ni siquiera con la negación. Porque tu ausencia no es un vacío cualquiera. Es una ausencia que refleja todo lo que aún no ha sanado en sí mismo, todo lo que postergó, todo lo que no quiso enfrentar. Y esa ausencia, tan silenciosa, tan firme, tan amorosa incluso, es el espejo más poderoso que pudo encontrar. Y no es un espejo que puedas manipular, no es un reflejo que puedas controlar, solo puedes sostenerlo, solo puedes permanecer siendo tú, sin tratar de ser más ni menos para acomodarte a las reacciones del otro. Porque este proceso ya no se trata de ganar, no se trata de recuperar algo perdido, se trata de construir una vida donde tu valor no dependa jamás de la mirada ajena, donde tu luz no se atenúe para no incomodar, donde tu amor no se regale a quien no pueda sostenerlo. Y cada día que sigues eligiendo esa vida, aunque parezca que nada cambia afuera, aunque el silencio parezca eterno, algo fundamental se está reescribiendo en ti, algo que ya no podrá romperse nunca más, porque no importa si esa persona vuelve mañana o dentro de un año o nunca, no importa si reconoce todo lo que perdiste o si sigue atrapado en su propia ceguera. Lo que importa es que tú ya has ganado el único amor que nunca más te abandonará.
el amor propio consciente, maduro, incondicional. Y desde esa victoria silenciosa, todo lo demás llega. Todo lo que mereces empieza a buscarte, no porque estés mendigándolo, sino porque te has convertido en un imán para todo lo que resuena con tu autenticidad. Y eso, créelo, es mucho más poderoso que cualquier reacción inmediata. Así que quédate aquí, no claudiques, no apresures el milagro. Permanece en la vibración donde todo, absolutamente todo, empieza a conspirar a tu favor. Porque si pudieras ver lo que ya se está preparando para ti más allá del velo de la mente, entenderías que este momento de aparente vacío es, en realidad, el preludio de algo inmenso, algo que está a punto de manifestarse, pero solo si sigues aquí, solo si sigues eligiéndote, solo si sigues confiando en que tu vibración ya está haciendo el trabajo que tus palabras jamás podrían lograr. Y es que en el fondo, aunque aún no lo percibas del todo, ya no eres el mismo ser que empezó este camino. Algo en tu mirada, en tu forma de habitar el silencio, en tu manera de ocupar el espacio ha cambiado. Y aunque el mundo externo todavía se demore en mostrarte el reflejo de ese cambio, ya no importa tanto. Porque sabes que los movimientos más profundos, los que realmente alteran el curso de la vida, no se ven en la superficie de inmediato. Primero transforman el tejido invisible que sostiene todo. Primero reordenan lo que nadie ve, pero que todos sienten. Y en esa transformación silenciosa que estás sosteniendo ahora, hay una belleza que trasciende cualquier validación externa. Porque has dejado de necesitar ser deseado para sentirte digno. Has dejado de buscar ser elegido para sentirte completo. Has dejado de medir tu valor en función de la reacción de otro. Y eso, esa independencia vibracional, es la señal más clara de que te has elevado más allá del ciclo que antes te atrapaba. Y mientras tú caminas en esta expansión, sin pedir permiso, sin buscar reconocimiento, algo profundo empieza a suceder también en quienes alguna vez se acostumbraron a tu luz sin agradecerla. No solo sienten tu falta como un hueco incómodo, empiezan a darse cuenta de que tu presencia no era casual, que tu amor no era garantizado, que tu energía no era eterna si no era nutrida, correspondida, honrada. Y ese darse cuenta, aunque tarde, aunque confuso, pesa. Pesa en los espacios de soledad. Pesa en los momentos donde ya no hay distracciones suficientes para callar la verdad. Pesa porque se da cuenta que no te ha perdido porque hayas desaparecido. Te ha perdido porque creciste más allá de su alcance. Porque no supo, no pudo, o no quiso crecer a la misma velocidad. Pero aquí es donde tú tienes que ser más sabio que nunca. Porque cuando la vida empieza a devolverte ecos del pasado, cuando las viejas conexiones intentan reactivarse al sentir tu ausencia, es fácil caer en la tentación de creer que ya todo está resuelto. Es fácil confundir un movimiento reactivo con un verdadero despertar. Y tu tarea ahora no es celebrar reacciones. Tu tarea es sostener tu vibración y observar. Porque no todo lo que vuelve es para quedarse. No todo lo que reacciona es porque ha sanado. A veces, el miedo a perderte es suficiente para hacer que alguien regrese. Pero el miedo no construye. El miedo no transforma. Solo la conciencia lo hace. Y tú ya no estás aquí para sostener vínculos basados en el miedo. No estás aquí para ser el ancla de quienes no quieren aprender a sostenerse. Estás aquí para compartir tu luz con quienes hayan aprendido, como tú, a honrar su propia luz primero. Con quienes no vengan a pedirte que llenes su vacío, sino a caminar a tu lado desde su propia plenitud. Y mientras sostienes esta frecuencia, mientras te mantienes firme en tu centro, verás como poco a poco todo empieza a alinearse de manera impecable. Verás cómo los que realmente resuenan contigo comienzan a acercarse, sin esfuerzo, sin lucha. Verás cómo el amor verdadero, el que no nace de la necesidad sino de la elección consciente, empieza a manifestarse en formas que nunca antes habías imaginado posibles. Y todo eso, toda esa expansión, todo ese cambio, no será porque saliste a buscarlo.
será porque aprendiste a hacer el espacio donde eso podía llegar, porque limpiaste tu campo de viejas ansiedades, de viejas necesidades, de viejas heridas abiertas, porque te convertiste, simplemente, en la versión más auténtica de ti mismo. Y esa versión tuya, tan completa, tan magnética, tan consciente, no puede ser ignorada, no puede ser olvidada, no puede ser reemplazada. Y es aquí, en este punto exacto donde te encuentras ahora, donde todo empieza a acelerarse, no porque tú lo fuerces, sino porque la vida misma ya ha empezado a responder a la vibración que emites. Así que sigue respirando en tu centro, sigue caminando sin prisa, sin miedo, sin necesidad. Porque lo que mereces, lo que has estado llamando con tu expansión silenciosa, ya está en camino, ya está acercándose, ya está tocando las puertas de tu nueva realidad. Y si puedes mantenerte firme un poco más, si puedes resistir el impulso de correr hacia lo viejo cuando lo nuevo todavía se está construyendo, entonces verás algo que muy pocos llegan a ver. El momento exacto en que todo, absolutamente todo, empieza a alinearse a tu favor. Pero solo si no rompes ahora, solo si no bajas la frecuencia, solo si sigues eligiendo, en cada instante, ser el dueño de tu vibración. Quédate, sostente, respira, porque el verdadero cambio apenas está comenzando a mostrarse. Y ahora que has llegado hasta aquí, respira. No es casualidad que sigas escuchando, que algo dentro de ti haya resonado con cada palabra, con cada silencio. Porque lo que has sentido no es una teoría más, no es una idea bonita para calmar el ego. Es un despertar, uno real, tangible, energético. Y ese despertar no necesita gritar, ni probar nada, ni perseguir a nadie. Solo necesita ser habitado con verdad. Has recordado que no estás aquí para convencer a nadie de tu valor. Estás aquí para encarnar ese valor, sin concesiones. Porque cuando tú te eliges por encima de cualquier reacción externa, el mundo empieza a responder con una precisión que parece mágica, pero no lo es. Es la ley. Es la energía. Es tu nueva vibración llamando a lo que ya estaba destinado para ti. Así que si hay algo que debes llevarte de este momento, es esto. No tienes que hacer que esa persona te desee. Tienes que convertirte en alguien imposible de soltar. Y eso no se logra forzando. Se logra expandiendo tu conciencia, recuperando tu centro, sosteniendo tu energía sin interrupción. Ahora, me gustaría saber de ti. ¿Cuál fue la frase, el momento, la verdad, que más te tocó durante este video? Déjamelo en los comentarios. Te estoy leyendo. Y si estás listo para seguir activando este poder interno, no te vayas todavía. Porque lo que viene a continuación no solo reforzará todo lo que acabas de integrar, sino que te llevará a un nuevo nivel de atracción, de magnetismo, de plenitud. Haz clic y sigue conmigo. Lo mejor está por comenzar.